Muchas gracias por el tiempo, por el espacio de estar acá, Gracias. tomarte, pues sí, justo el tiempo de visitarnos y de platicar y de poder compartir y de enseñarnos también mucho de lo que sabes. Pues nada, eso, bienvenido. Y mientras, yo creo que estaría chido que tú me ayudaras a presentarte. O sea, ¿cómo te presentas con la gente mientras yo te invito una chelita o algo? ¿Quieres una chela? Sí, por favor. Va. Nadie sabe que son las 9 de la mañana, así. Nadie lo va a saber. Pues, básicamente soy ilustrador, Ok. Narrador gráfico. Tengo pues, poco más de 15 años de experiencia. Ajá. Y pues, como dice el chiste de Sofía Niño de Rivera, de cómo le explicas a un extranjero que son unos tacos dorados de pollo. Ah, sí le dices, buenísimo. Así es un poco mi experiencia. Gracias, carnal. Porque lo que ella decía era, ¿no? Pues los tacos de pollo son pues tortilla con pollo envuelta. Gracias, carnal. La que le echas crema, queso y salsa. Y ahora, ¿cómo le explicas qué es un sope? Es tortilla con pollo, sí, con crema. Y es un poco más o menos lo mismo que hago, porque hago storyboard, hago dibujo en vivo, que es documentación gráfica, y hago cómics. Entonces, y ahora también hago un poco de arte conceptual. Entonces, pues el chiste es que yo dibujo, pero para diferentes medios y diferentes fines, pero pues yo vivo de hacer monos. Ah, bueno, qué chingón. Y justo eso es lo que hoy nos trajo aquí, nos tiene reunidos, porque justamente este espacio lo pensamos para justamente como ver todo lo que hay detrás de la creatividad, no solamente en el cine, que tú estás muy metido con la onda del storyboard y todo, pero el hecho de hacer cómics, el hecho de hacer todo tiene que ver con creatividad. Y yo digo, al menos esto creo que me sirve un poco como, te digo, de aprender y hasta de terapia, si quieres, como de ver qué es lo que sucede en la creatividad y cómo es que los creativos hacen sus proyectos, cómo funciona todo ese show. Tengo entendido que estudiaste en el Colegio de Madrid, estudiaste en el TEC, estuviste en Bellas Artes, estuviste en la Ibero, comunicación un poco y diseño. A lo que voy un poco con esto, o sea, como para no entrar en cada una, sino ¿cuál dirías tú que marcó mucho tu carrera y que dijiste así como de esta escuela o de aquí sí aprendí un chingo de lo que ahora sé? Pues fue básicamente el Madrid, pues fueron 15 años de educación, desde el jardín de niños hasta la prepa, y la Ibero, aunque el haber querido intentar entrar al TEC me ayudó como para colocarme en el riel a donde yo iba, o sea, ya en la dirección correcta, tras haber pasado por la EDIMBA, por la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, que fue donde aprendí que era demasiado libre para ser diseñador y demasiado cuadrado para ser artista. Okay. Entonces, en el Madrid a mí siempre me dejaron hacer lo que se me antojara. O sea, ahí fue mi primera exposición. En el sentido de creatividad. De creatividad, sí. Porque de hecho, a mí descubrí que me gustaba la oratoria, porque desde primaria hasta la preparatoria había como estos concursos de conferencias y para que te expresaras. Junto con los talleres de teatro, empecé a darme cuenta que me gustaba el público, que me gustaba la gente, y me gustaba hablar en público de los temas que a mí me interesaban. Okay. Entonces, gran parte de mi tiempo en esos años de escuela se trató de hacer sonar mi voz, y en la escuela siempre me dieron cuerda. Siempre me dijeron, ¿quieres? Vas. Y probé el escenario, cosa que me gustó, y de hecho, cuando tuve mi grupo de rock, ya se nos olvidó, el colegio fue el primer lugar en donde me abrieron las puertas para que yo fuera a hacer ruido y a decir las sandeces que decía con la banda. Literal. Literal. Pero también fue el primer lugar en el que expuse. Fue la primera vez, que hice una exposición individual de dibujo. Fue mi primera experiencia editorial. Okay. Yo fui portadista de una colección de cuentos de alumnos de la escuela. De verdad, de ahí fuiste como descubriendo. Fui probando cosas y siempre me dieron chance. Hicimos murales, hicimos 2 murales, uno en la secundaria y uno en la prepa,
y bueno, y uno en la primaria, de hecho. Ok. Siempre me dieron, te digo, me alentaron a hacer cosas. Y en la Ibero, un poco fue como regresar al colegio, aunque tal vez ya no lo aproveché de la misma manera, porque pues tenía solo 4 años para poder indagar qué era lo que quería hacer, aunque yo llegué ahí con la firme intención de aprender a contar historias, Claro. para poder eventualmente hacer cómics. Pero sí, la Ibero tenía este rollo de o sea, aquí se puede hacer esto, dale. Tienes carta abierta bajo estas reglas. limitantes. Exactamente. Ok, oye, entonces como para entender un poquito, vienes de las escuelas te dan esta libertad creativa de poder hacer, tú fuiste como descubriendo un poquito, siempre estuvo esta, vamos a llamarle cosquilla de hacer, ¿no? Dices los murales de la ilustración, aunque a su vez estuvo esto de la oratoria, estuvo esto de la banda. ¿Cuándo descubres y cuándo dices, ah, huevo, quiero ilustrar, quiero dibujar y quiero tomarlo en serio? ¡Wow! ¿En serio? Bueno, porque desde chiquito, o sea, yo creo que desde el jardín de niños, cuando yo veía a He-Man en la televisión, era así de, yo quiero hacer eso. Ok. Eso. Pero ya, o sea, sí, conforme fui creciendo, de hecho, como en 1989, 1990, aparece la primera colección de tarjetas de trading cards, pues, del universo Marvel. Y las conozco porque un amigo mío con el que me quedaba todas las tardes en cuarto de primaria, ese güey las coleccionaba. Y me acuerdo que cuando las vi fue así de wow, o sea, me maravillaron los dibujos, me maravillaron los colores, o sea, sí me dio esta onda del síndrome de Stendhal, ¿no? Así de quedarme la fascinación por lo que estaba viendo. Y era como una reafirmación de, es por aquí. Y las tarjetas me llevaron ya propiamente a los cómics. Y sí, yo fantaseaba con la idea de hacerlo mi profesión a futuro. Y coincide con el 92, con la muerte de Superman y el boom del cómic y el comienzo de las convenciones en México, que también fue porque además yo ahí entro a La Caneca, que era un colectivo de artistas jóvenes de ese momento que aprovechó el boom, o más bien que coincidió su formación con el boom del cómic, y pues junto con otro amigo éramos las 2 personas más jóvenes, teníamos 15 años cuando entramos a La Caneca. Ok. Pero sí, o sea, el probar las convenciones, el probar el contacto con la gente, el que vieran tus dibujos de manera masiva, era algo que me fascinaba. O sea, a mí el contacto o sea, el tener retroalimentación de que yo podía hacer algo y decir algo y que alguien de inmediato me dijera, me gusta. Que te diste cuenta que había una comunidad y una industria que existía en lo que a ti te gustaba, ¿no? Pues yo no sabía si industria como tal, porque no se parecía necesariamente a lo que veíamos que hacían los gringos, pero sí se veía el interés. Ya. Y se veía cuando llegaban con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos eso me fue diciendo, pero ya que dices, ¿no? De cuándo fue el momento exacto en el que dijiste, es aquí. De aquí soy. Yo creo que eso sería todavía unos años más tarde en la universidad, a punto de salir, porque también toda la oferta que tenía la carrera de comunicación, pues yo llegué ahí queriendo aprender a contar historias para hacer cómics, pero pues de repente empecé a descubrir el cine, empecé a descubrir la radio, la tele, y además como que yo he sido un televidente toda mi vida y la música es algo que me define en buena parte. Otra de tus pasiones, es durísimo. Durísimo. Yo soy básicamente, así como hay gente que dice que es generación Timbiriche, yo soy generación MTV. Entonces, pero sí, o sea, para mí la cultura del videoclip era así de impresionante, Claro. ¿no? Entonces, en algún momento de la carrera dije, yo quiero hacer videoclips y que esto va a vivir para siempre, ¿no? Ok, sí, o sea, siempre seguía esta otra diversificación de cosas y decir, güey, o sea, sé que quiero hacer algo, llamémoslo artístico, así, Ajá. pero no sabías qué, no sabías ir a videoclips, no sabías ir a foto, no sabías ir a música, no sabías ir a cómics, todo eso. Pero el punto de inflexión fue, de repente, el hermano de mi cuñada me dice, oye, güey, ¿ya viste la película de American Splendor? Y fue así de, no. Me siento a verla y es una película biográfica sobre Harvey Picker, que es un
bueno, era un escritor de cómics independientes y la película me vuela a la cabeza. O sea, pero fue así un volantazo a mi vida de que yo ya estaba así de, sí, quiero hacer videoclips, y fue así de, no, regrésense. Siempre sí era He-Man. Siempre sí era He-Man, o sea, era de, hay que hacer cómics sí o sí. ¿Cómo? Porque evidentemente ya el panorama y mi visión sobre lo que era la industria era ya muy diferente a cuando yo tenía 15 años. Claro. Y entonces, nada más en mi cabeza quedaron dos cosas. De, yo solo sé que quiero vivir, o sea, que los cheques que a mí me dan sean por dibujar y que voy a procurar que esos cheques sean por dibujar cómics. Ok. Y me di cuenta en ese momento que la tenía muy difícil, que había elegido irme por la carretera de terracería en lugar de la superautopista. Sí. Pero dije, no, pues mejor por allá, algo habrá de salir. Y si no, ya tendré toda una vida para arrepentirme. Pero siempre o sea, siempre estuvo como ese deadline un poquito enfocado en el dinero, por así decirlo. Ahorita vamos a tomar un poquito como ese tema. Pero sí. Pero sí fue como... Claro, porque en ese momento nadie te lo dice, ¿no? Y yo creo que es bastante injusto con la gente joven que está tomando una decisión. Porque así como a los 18 años te obligan a que determines cómo va a ser el resto de tu vida, pero te hablan de pasión, de entrega, de vocación, claro, de amor a tu profesión. Pero es así, güey, tengo 18 años. O sea, acabo de superar la pubertad, güey, ¿no? Sí. Vienen todavía muchos cambios en mi vida. ¿Cómo quieres que defina ahorita cómo va a ser el resto, no? Pero además, ¿cómo quieres que lo haga si estás sacando de la ecuación la parte monetaria, que es fundamental? Claro. O sea, a mí me parece una crueldad que la gente no te hable de dinero y de oportunidades financieras y de educación. De educación financiera. Exactamente, a temprana edad. Porque yo entiendo que son como cosas muy adultas, pero bueno, al final del día, o sea, muy adultas de que te suena aburrido, ¿no? De, ay, yo no me quiero preocupar por los pesos y centavos, porque además qué huevas son números. Pero ya cuando sea mi mamá, tú, que ella es contador público, o sea, tú no le agarras el gusto a los números hasta que tienes dinero y empiezas a restar. Sí, a gastar en tus exacto. cosas. Siempre es muy bonito sumar, pero restar es donde empiezas a decir, caray, no, a ver, espérame, ¿cuánto tenía? Oye, yo tenía tanto aquí. Entonces, evidentemente, claro que en ese momento fue el de qué voy a vivir. Okay. Y la gran pregunta era esa, porque mi respuesta era, no lo sé. Y afortunadamente, yo soy un ateo recalcitrante, pero fuerzas que yo no puedo entender lograron, o yo logré tomar las decisiones correctas que me fueron colocando tal vez ya del camino de terracería a una mejor carretera. Ok. Oye, y cuando tomas esta decisión, decides, por ejemplo, ya dices, ok, quiero que mis cheques y que todo venga con una clausulita abajo que diga, esto lo gané por dibujar. Casi. Pero ¿siempre tuviste, por ejemplo, el apoyo de tu familia o fue complicado en el sentido de, güey, ¿cómo crees que vas a vivir de hacer dibujos? ¿Cómo fue ese proceso para ti, güey? Porque, o sea, se me hace interesante, te lo voy a decir por qué, porque a veces, muchas veces, es complicado decirle, oye, no sé, a cualquier, que yo creo que ya está un poquito más abierto, pero a veces siempre era de, oye, no sé, en mi caso, oye, quiero hacer cine, güey. No mames, ¿por? Y hay gente que dice, no, quiero ser psicólogo, X cosa, y le dicen, güey, ¿por? Y en este caso que son dibujos, güey, a mí me llena un chingo porque digo, a veces yo estoy en la compu y me dicen, ya, güey, parece que estás jugando todo el tiempo y en realidad estoy en chinga en llamas todo el tiempo atrás de tu compu y tú estás dibujando literal, güey. O sea, ¿cómo hiciste ese proceso? Pues mira, la familia siempre me apoyó. O sea, sí me veían, mi mamá y mi hermano. Mi hermano es 10 años más grande que yo y fue básicamente mi figura paterna. Pero sí me veían como, o sea, sí siempre cuando me veían se rascaban la cabeza y decían, ¿qué va a hacer este güey, no? O sea, era como de, o sea, sí, ¿cómo le va a hacer? No tenemos idea. Y pues tú como niño, pues es así de, yo sé que ellos tienen idea de cómo le voy a hacer, ¿no? La verdad es que nadie sabíamos. Pero en ese sentido, afortunadamente, tanto mi madre como mi hermano siempre creyeron en mí,
siempre hubo ese voto de confianza, sí del haz lo que quieras, lo que llene tu corazón, pero también creo que me sirvió mucho haber sido generación crisis económica y de economía de guerra un poco, ¿no? O sea, sí la crisis del 94, porque bueno, pues a lo mejor suena así de, ay, pues mucho glamour, el Colegio Madrid y la Ibero, pues son escuelas de paga, pero pues precisamente son de paga, no son gratis. Claro. Entonces, ahora yo que soy adulto entiendo a mi madre la cantidad de sacrificios y de las noches en las que se estuvo tronando los dedos y viendo cómo sacarle más provecho al presupuesto con este dinero que cada vez valía menos. Entonces, eso bien que mal, pues a mí, lejos de haberme ayudado, o sea, haberme hecho decir, como de no, el dinero es malo o no me voy a ocupar de eso, me empezó a involucrar en el cómo se gasta el dinero. Hice muchas pendejadas como buen adolescente con la lana, pero sí veía el ejemplo de mi mamá, sobre todo como en esta parte de no hay que tener deudas. Las deudas se pagan. Entonces, cuando yo empecé a ganar mi propio dinero, pues crecí como con esa ética de las deudas se pagan. Te debo, te pago. Aunque me queden ceros, dirían por ahí, ¿no? Sí. Porque, y también me quedé un poco como con una cosa que decía mi hermano de me choca pedir favores. Okay. Porque es estoy en deuda. Porque no es lo mismo hacer un favor porque te nace a ahora tú me debes. Claro. Entonces, fue como una noción de administración para la vida bastante buena que te digo, eso me ayudó para el futuro, como la casa de Mickey Mouse es una herramienta que nos ayudará más tarde. Sí. Mi familia siempre me ayudó, me apoyó, pero pues sí, o sea, llegado el momento, me di cuenta de una máxima que, insisto, a pesar de que soy un ateo recalcitrante y no soy cero supersticioso, es la única licencia que me tomo, no sé por qué funciona así, pero sé que funciona. La chamba te tiene que agarrar chambeando. Entonces, no importa qué es lo que sea que hagas, tienes que ponerte a hacer algo. De hecho, un amigo un día me decía, güey, ¿a ti cómo llega el trabajo a ti? Así, pues, ¿cómo llega a mí? O sea, tú levantas el teléfono, mandas mail, así, pues, o sea, ya iba a contestar y me dice, no, güey, a ti te llaman, a ti te llega un WhatsApp, te llega un mail o te suena el teléfono. Ay, me estás observando, ¿qué pedo, no? Ajá. Decir, sí, la verdad es que así es como llega el trabajo. Dijo, güey, porque poco a poco lo que haces empieza a correr la voz y la gente te busca. Entonces ahí fue cuando dije, claro, güey, la chamba te tiene que agarrar chambeando. Y siempre que estoy ocupado, o sea, cuando no tengo nada que hacer, déjame, me invento algo, güey, para que empiece a sonar el pinche teléfono. Y así no he podido, no he dejado de pagar deudas. O sea, sí las tengo, pero en cuanto tengo, las liquido. Ahorita nadie me persigue. O sea, estoy tranquilo financieramente hablando, tengo ahorros, mantengo una familia y hago lo que se me da, son lo que se me hinchan las pelotas y trabajo en lo que me gusta. Entonces fue como de... Y la chamba me sigue llamando cada vez que chambeo. Ok, y que esto es un poco retomando también bueno, no la industria, sino el estilo de vida más bien freelance, que es un acostumbrarte a cómo, ¿no? Ahorita decías, wait, ok, pago mis deudas, luego voy a hacer mi ahorro y luego ya lo que gano y luego me administro porque sé que ahorita me cae un proyecto muy bien pagado, pero los otros meses valí madre y chance no. Claro. Sí, pues, aunque he sido godínez, o sea, he tenido las mieles de ser godínez, es chido porque siempre la seguridad de tener un pago mes a mes o sea, un pago regular es incomparable, ¿no? Es una tranquilidad que... O sea, hoy en día ¿vives más del freelance o más de sueldos fijos? Hoy vivo más del freelance porque también una cosa que no me gusta del godinato es tener a alguien que te esté respirando aquí, ¿no? Y el freelance, bien que mal, es como de... Tú tienes que entregar esto. Tú sabes cuándo, tú sabes cómo. Pero, por ejemplo, los formatos de las series, pues, aunque
tienes un pago semanal, puedes hacer otras cosas. Ya. Entonces puedes repartir tu tiempo de otra manera, atendiendo otros proyectos y no dejando tus inquietudes en el tintero, ¿no? Entonces, me gustan ambos formatos. Me gusta el formato del Godinato por el cachín regular, pero me gusta la libertad de freelance. Ok. Oye, ya para entrar ahorita un poquito como en tema de cómics y de más así... Más ñoño, menos. Sí, más la onda chida, geek y No sé, todo. Financial Times. Me gustaría entender, y también creo que la gente que nos ve y nos escuche, estaría chido tener ese background de quiénes son tus influencias en relación... Sé que hay un chingo música, Ok. pero también creo que hay muchas visuales. O sea, Ok. ¿cuáles dirías tú que han influenciado mucho tu trabajo? Bueno, pues mis influencias en términos gráficos, yo te diría que no sé si son influencias, pero sí son mis obsesiones. Ok. Son, pues mi artista favorito es Bachan, Ok. mexicano. Ajá. Y además es una inspiración ese güey, porque ese güey estornuda y le salen novelas gráficas. O sea, ya ni siquiera que estornude y le salgan dibujos, no, le salen proyectos completos. Y además tiene un trazo como muy divertido, pero también como muy realista. Me gusta esa combinación que hace entre el humor y lo real. Ok. Me divierte muchísimo, o sea, el Bachan para mí es lo máximo. Y abajo de él serían pues, unos cuantos gringos. Kelly Jones, al que mucha gente conoce por haber sido portadista de Batman en los años 90, justo cuando fue todo este tema del boom del cómic y de la serie Nightfall. Es este güey que maneja mucho el tenebrismo y el trabajo de paños y es el amo del esperpento. Okay. O sea, es un tipo que dibuja muy raro, como muy poco realista, pero que le gusta el horror. Yeah. Pero a la vez, de repente, es como muy descuidado, sobre todo cuando hace mujeres, pero luego tiene unas cosas así súper preciosistas. Me fascina porque me hace desatinar muchísimo. Kelly Jones, además su trabajo de alto contraste me parece brutal. Y luego sería Sam Kidd, que él es el autor de The Max, y además fue el primer ilustrador de Sandman, la serie esta célebre de Neil Gaiman. Ah, ok. Y güey, o sea, Sam Kidd tiene, de hecho creo que lo que me gusta, o sea, el hilo conductor de estas influencias es el humor. Yeah. Sam Kidd es muy, muy cagado. Tiene también un rollo como muy hiperrealista, de repente tiene una onda con el color casi pictórica, pero de repente le vale sorbete y es así boceto. Entonces, y hace personajes como muy chistosos. Yo llegué a él por una miniserie que se llama Blood Hungry de Wolverine, y donde era así un Wolverine como hiper exagerado, súper musculado. Era una mole, básicamente, de músculos y llena de pelos. Okay. Pero tenía una obsesión neurótica por los pelos y por marcar los músculos, al igual que Kelly Jones también. Kelly Jones se inventa músculos, pero es como una fascinación por esas bolas. Pero Sam Kidd lo hace, pero como entre chistoso y pictórico. Que cae también un poco en lo verosímil, ¿no? O sea, que se la crees y dices, sí, órale, va. Sí, 100%, 100%. Y bueno, y lo que él hace con The Max, además de que es como muy ameno y también muy, muy chistoso, es muy, muy clavado y muy inteligente. Entonces, eso es algo que también me gusta, la capacidad de que alguien te haga reír, pero que te haga pensar. Claro. Entonces, y el otro sería Simon Bisley. Y sí, Bisley tiene otra vez la misma característica como de la brutalidad, de los rollos como súper musculados, exagerados, pero también como medio sketchy, ¿no? O sea, como un poco bocetado, muy gestual, pero con mucho humor. Pero con mucho humor negro. O sea, yo creo que todos estos que acabo de mencionar, tal vez siendo Kelly Jones el más solemne, pero específicamente yo creo que entre Bachan y Bisley son de un humor macarra y mala sangre, güey, sí, subidísimos de tono. Okay. Entonces disfruto mucho ver ese tipo de cosas y las situaciones. Muy trash. Sí. Yo creo que tal vez no se note en mi dibujo, porque yo no sé si así de verdad es como yo dibuje, pero es lo que sea que haga estas personas
siempre me va a hacer voltear a ver. Está chingón porque creo que lo poco que he visto de Campechanísimo, ahorita vamos a hablar de ese proyecto que está chingón, pero lo poco que he visto me hizo mucho match ahorita que dijiste que de pronto está muy pictórico, muy color y de pronto, pum, boceto, güey, sin color, así de for. y está chido porque eso es lo que quiero que las personas que nos escuchen de pronto entiendan por qué haces eso, ¿no? Claro. O sea, y viene un poco de tus influencias y de todo eso. En la música también está muy marcado, por ejemplo, hay cosas de Café Tacuba, hay cosas así Sí. Y hay mucho, pero tú, ¿qué dirías? Pues básicamente tengo 10 bandas favoritas a las cuales ya pude ver en vivo. O sea, yo decía, pues ya. Sobre todo el día que vi a Rancid, dije, bueno, ya me puedo morir. Okay. Pero, o sea, mi banda favorita es Pink Floyd. Por sobre todas las cosas es Pink Floyd. Aunque soy más Team Gilmour. Waters tiene lo suyo, pero más David Gilmour. Pero Gilmour, o sea, ese feeling sin Gilmour, o sea, se nota. Se nota. Aunque el genio de Waters se deja hacer presente, ¿no? Pero bueno, Pearl Jam también, y The Cure. O sea, a The Cure yo me fui hace muchos años a verlos a Londres y fue la primera vez que los vi y yo lloraba. O sea, ver y escuchar por primera vez Plain Song en vivo fue así de ¡wow! Sí, te hace algo que te... No, increíble. De ahí, ¿cómo eso influencia tu chamba, no? O sea, en el sentido de, por ejemplo, tú lo dijiste hace rato, el que te genere algo, que diga algo, o sea... Cuando dibujar es un acto muy solitario, o sea, pese a que a mí me gusta el escenario, pese a que me gusta tener contacto con la gente, también me gusta, una de mis actividades favoritas es estar solo. Entonces, estar yo con mi alma y yo con mis pensamientos y perderme en ello. Entonces, dibujar te invita mucho a hacer eso. Entonces, una forma de creo que darle cauce a las cosas que suceden en la cabeza es la música. Entonces, te acompaña. Ya no estás tú contigo mismo y contra ti mismo, sino estás guiado por algo. Y entonces, de repente, la música pues, te empieza a emocionar, te empieza a inspirar no en el sentido esotérico de la expresión, ¿no? Me llegó la inspiración. Ajá, de ponerse pacheco, ¿no? Sino te canaliza y te enfoca. Y si estás haciendo algo que te gusta, te anima a continuar. Y te anima a imaginar y a suponer nuevas posibilidades de resolver cosas que te estás enfrentando en la hoja en blanco, ¿no? Entonces, por lo mismo procuro escuchar música que me ponga en diferentes estados de ánimo. O sea, no porque, hoy quiero estar feliz, sino de, pues, güey, de repente tengo ganas de algo más chan y menos Scooby-Dooby. Okay. Pero, por ejemplo, The Cure es una banda que me ofrece una cantidad de estados de ánimo impresionantes, ¿no? O sea, lo mismo te invitan a que te metes a un hoyo y te tires a las drogas, como a la algarabía pura y dura, ¿no? Y luego tienen cosas así súper agresivas. Por lo mismo también Nine Inch Nails, Trent Reznor, es uno de mis idolazos, ese güey, que puede generar cosas como muy delicadas y puede hacer el soundtrack de Soul. Y después, pero antes haberse ganado un Emmy por decir Fist Fuck, digo un Grammy, ¿no? Ok. Oye, ahorita hablando un poquito de cómo cae la inspiración, de dónde tomas referencias, ¿no? Que la música, que sí, los otros cómics y todo. ¿Tendrías alguna especie de, llamémoslo ritual, de decir, güey, cuando la neta no me siento creativo, por lo regular hago esto? Pues eso es creo que una excelente pregunta, porque es como la gran diferencia entre qué es arte y qué no. Y una vez un maestro en la Ibero decía, básicamente, y también resolviendo el tema de la inspiración, decía, cuando tú te dedicas de manera formal a esto, o sea, cuando cobras, quiere decir que el arte tú lo haces cuando tienes tiempo y lo vas a entregar cuando tú quieras. La chamba se espera tu mejor resultado el lunes. Exacto, tiene un deadline. Exactamente, hay un deadline y hay un cheque, por lo cual te estás atreviendo a ofrecer tus servicios. Entonces, más te vale que el lunes esté. Okay. Y entonces,
eso te ayuda mucho. O sea, no quiere decir que yo no sea alguien ajeno a la procrastinación. Como toda persona normal y funcional, lo hago en abundancia. Y que está bien, ¿no? Exacto. Porque creo que hoy en día también está de pronto muy, me caga la palabra, pero muy satanizado el hecho de hacerse pendejo. Güey, no mames, no. Te voy a contar una anécdota que me pasó hace poco, o sea, que neta fue como de, o sea, me mandaron un mensaje, o sea, yo estaba así de que tuve un llamado súper tarde, nocturno y así, y me despertaba así de que a la 1, güey. Y yo a las 3 estaba así de que desayunando y fue de, pues sí, también me pasé de lanza un poco, pero dije, güey, pues no, pues estoy descansando, ¿no? O sea, la neta es que también tengo que descansar. Y me dijeron, güey, qué mala forma, qué fea manera de desperdiciar tu día. Y yo así de, güey, ¿por? O sea, tú no sabes la chinga que me he metido, que tuve que hacer esto, que fui a recoger equipo, que, ¿sabes? Que hice un catering, Exacto. Y que tengo un proyecto y que ya salió y, güey, o sea, la neta es que está chido tomarse un poco el tiempo de eso, ¿no? Sí, no, y además creo que tenemos periodos de atención cortos. Y el cerebro, entre que necesita tomarse un descanso, después de estar completamente enfocado, necesita una tregua para regresar. Y también el cuerpo. O sea, pues a mí no me da ninguna pena ni me da ningún empacho decir que pasé por el proctólogo y ya me operaron de hemorroides por estar sentado todo el fucking día. Entonces, también hasta a nivel físico necesitas pararte y estirarte. Claro, güey. Esa idea de 8 horas de horas nalga, pues mis nalgas ya me las cobraron. Entonces, son poco recomendables y es bueno darse un respiro. Okay. Al igual que la vista hay que cuidarla, hay que hacer también pausas para descansarla, salir y ver algo que no sea la pantalla. Entonces, porque la tarea ya está asignada. Entonces, fíjate, antes sí lo hacía de manera como muy ritualista, llego, pongo mi disco, mi lista de reproducción. Ahora también me acompaño mucho de películas, porque pues eso de estar pagando Netflix sin usarlo, pues no está chido, güey. Sí. Entonces, y también hay conversaciones de las que no me quiero perder. Y de nueva cuenta, como es un trabajo muy solitario, de repente tener contacto con otras personas como así, en el one-on-one. O sea, la pandemia fue como de, pues, güey, solo era mi vida de freelance, pero pues sin ya neta no poder salir, ¿no? Sí. Aunque sea era la ilusión de ahora nomás que termine este proyecto me voy a salir a dar una vuelta. Ajá. Era así, ahora que termine este proyecto pues me voy a ir a mi cama, güey. Ahora me van a ver mal si salgo, güey. Exacto, exacto. Se me hace muy curioso que menciones todo esto de sí, ok, existe el ritual y todo eso, pero en el sentido de cómo, o sea, cómo la creatividad de cierta forma llega a ti y que, como dices, es que, o sea, organizando un poco mi mente, te lo comento a mí muchas veces me comenta uno de mis mejores amigos, me dice, güey, más bien tenemos que hacer, o sea, tú dices, la chamba tiene que llegar cuando tú estás chambeando. Sí. Y más bien él me dice un poco lo contrario y me dice, güey, tenemos que tener tiempo de chambear, o sea, destinarle y decirle a tu mente, ok, aquí es chambear. Porque a mí me pasa y me pasa siempre y estoy seguro que le pasa a un chingo de personas que llego el día así a las 10 de la noche a mi cama y no mames, mi cerebro no se apaga. Entonces tengo que educar esto para que digan, güey, a ver, ya, son las 10, güey, hay que dormir, ya tuviste un chingo de tiempo para hacer tu desmadre y pensar en tus ideas, ¿por qué ahorita, güey? Sí, esa parte de ser disciplinado es necesaria porque uno también tiene que aprender. En la vida de freelance es muy fácil esclavizarte. Claro. ¿No? De ya te dieron la 1, 2 de la mañana y es así de, ay, hoy me quería dormir temprano, ¿no? Pero sí, esa parte también yo creo que hay que aprovecharla, que luego es un poco frustrante del estar generando ideas, porque pues tú vas en el proyecto tal vez 3, pero tu cabeza ya está en el 25, ¿no? O sea, y se me hace algo súper importante porque justo acabas de mencionar lo del año pasado, la pandemia. Estuvo cabrón, pero a mí algo que me preocupa mucho en el sentido creativo y en el sentido de nuestra chamba e industria, cómic, cine, tele, bla, 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 es que el home office, sí, ok, nosotros estamos acostumbrados a freelance y a trabajar en nuestras oficinas de nosotros o en nuestra cama o así, pero hoy en día cuando todo migra al home office,
ya muchas veces pasa eso de la esclavitud, como la acabas de llamar, y que la banda del otro lado piensa, o sea, llámense jefes, clientes, lo que sea, piensan que tienes que estar a disposición 24 horas es por el simple hecho de no estar en una oficina, güey. A mí se me hace súper peligroso eso y creo que es el momento en el que tenemos que ver qué hacer con eso, güey. Sí, no, y además es una dinámica en la que también tú te vuelves cómplice. O sea, sí los demás tienen que aprender que hay horarios, pero uno también. A poner sus límites. Sí, no. Y ya deja tú de decir, no, es que yo como de tal a tal hora y yo termino mi jornada. Es decir, sí, pero si yo termino mi jornada es, a ver, yo frente al espejo, güey, terminamos nuestra jornada a tal hora. Dítelo ya. a ti mismo. Sí. El problema, lo de menos es convencer a los demás. Okay. El gran problema, creo yo, hoy en día es que nos podamos convencer nosotros mismos de las cosas que de dientes para afuera decimos. Por eso explotó tanto el burnout y toda esta onda, ¿no? Sí. Oye, hablando un poquito de boom, ahorita que me dijiste, yo la neta considero y creo que no sé nada de cómics, ¿no? O sea, la neta sé como cosas muy X, o sea, como de, no sé, Alan Moore y DC y Marvel y el universo y así. Bien, tú decías que existe un boom que lo mencionas del 92, 93, así, y tú estás muy metido en eso, por lo tanto yo diría, va, te la creo, claro. Pero hoy en día yo siento que hay un boom muy cabrón, o sea, siento que va hacia arriba. Sí, yo estaría parcialmente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque el boom de los 90 tal cual fue poner el reflector en los cómics, o sea, en el arte secuencial. Porque con el hecho de que mataran a Superman, se antojó como una cuestión inusitada y como algo que sonaba muy en serio. Ya después aprendimos todos que la muerte en los cómics, como en Star Wars, es muy relativa. Entonces, nadie se va del todo. Okay. Entonces, es que acabas de darle así al punto. Güey. Exactamente. Sí. Y bueno, pero hoy en día siento que más bien lo que está el boom, y no solo yo creo que el boom se dio en el 2008, 2009, cuando se estrenó la película de Iron Man. Okay. O sea, yo creo que a partir de ahí fue como en el despegue. Sí, esto se volvió gigantesco, ¿no? Porque además Marvel Studios ya tenía un plan. Pero yo diría que lo que está en boga, mejor dicho, desde hace 10 años, son los superhéroes. O sea, de alguna manera, si te fijas, como que ahora que está a punto de estrenarse The Batman, película que yo me pienso ahorrar, pues bueno, hablando de Robert Pattinson, que fue en 2007, con Crepúsculo, sí, no se les olvide que Robert Pattinson hizo Crepúsculo, nada contra el señor. Yo me moriré, tal vez, y me quedaré con las ganas de haber visto a John Hamm como Bruce Wayne. Okay. Pero bueno, a lo que iba es a que se pusieron de repente de moda los vampiros. Y entonces veías vampiros hasta por todos lados, ¿no? Sí. O sea, hasta llegar al exceso de Twilight, ¿no? Sí, que fue una... Y después fueron los zombies. Ok. Y empezaron un poquito a la par los superhéroes y se acabó el boom, la fiebre vampírica y se acabó la fiebre zombie y se quedaron los superhéroes a partir del queso. Pero entonces creo que los superhéroes como tema en el que han vivido de manera recurrente los últimos 80 años en el cómic estadounidense, ahora se mudaron, o más bien ahora compraron una propiedad y se mudaron ya de manera como el domicilio oficial. Ajá. Al cine, aunque siguen habitando los cómics. Con todas estas adaptaciones. Sí, yo creo que ayudó mucho programas como The Big Bang Theory, o sea, a que los nerds se pusieran al mando, que eran estas superproducciones de efectos especiales donde explotan cosas y la gente se agarra a cachetadas. Poco a poco fueron siendo suplidas, sí por eventos, porque además son eventos fílmicos de corte de ciencia ficción. Y entonces como entre esta onda de hombres que lo arreglan todo a cachetadas, entre con poca y ajustada ropa,
y siempre en escenarios de ciencia ficción o muy jalados de los pelos, los superhéroes entraron perfecto. O sea, ya esa cultura del cine veraniego gringo, del blockbuster, ya existía. Y entonces de repente pues ya Hollywood solo decidió nutrirse del tema de los superhéroes. Pero siento que los cómics como tal siguen siendo el patito feo, siguen siendo el de ¡ese era mi momento! O sea, es como cuando te roban el taxi, ¿no? Ya, sí, así de ese me fue. Exactamente. Okay. Creo que es un poco eso. Y ojalá no es que los cómics vuelvan a tener un boom como a principios de los 90 y se pongan de moda, sino más bien que ojalá los cómics logren tomar el lugar que les corresponde dentro de la industria, dentro de la cultura popular y dentro de la cultura, ¿no? Claro. Y que tomen ese lugar que, por ejemplo, los videojuegos o incluso el mismo graffiti, o sea, que eran estas manifestaciones estéticas de excluidos, de ñoños y tetos o vándalos, o hasta el tatuaje, en el que también caía el cómic, y ahora ya todos son cool men, los fucking cómics. Ojalá algún día llegue eso y el cómic ya no se mueva de ahí. Y que si se vuelve a poner de moda y todos de repente se vuelven locos, padrísimo. Pero que no se quite de ese... De eso a donde ya llegó. De ese sitio, exactamente. Pero hay algo que me gustaría comentarte, que es un punto de vista ahí que tengo sobre los cómics, que a mí en lo personal no me encanta, pero creo que coincidimos un poco porque tienes historias y tienes cómics de una sola página, ¿no? Los famosos one sheet, y que a mí se me hace algo súper chido, porque a mí se me hace un mame total el decir los cómics interminables que de pronto se sacan cosas que decías, güey, o sea, se pueden sacar un Spider-Man verde que decían, güey, viví en la coladera todo este tiempo, y fue como, no mames, o sea, eso no, o sea, a mí eso en lo personal me caga porque yo siento que ya está como súper, así, súper explotado y en un sentido que no, o sea, ya no es verosímil hasta cierto punto, y los fans y el fandom y todo lo compra y dices, va, está chido. A mí en lo personal no me late. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Estoy completamente de acuerdo, básicamente. No, o sea, ya o sea, es que hay una situación, sobre todo al momento decía el malvado Chumel Torres, ¿no? Que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Entonces, claro, tú como lector de cómics puedes tomar decisiones, pero ya y decir, es que esto se debió de haber hecho, ¿no? Y compartirle al público tu apreciable opinión de 80 años de continuidad, sí. ¿no? Pero cuando ya tú lo haces, es así de, ¡ay, güey! ¿Cómo, no? Entonces, al igual que como sucede con el cine y como con todos los medios, pues hay posibilidades de hacerlo más largo, hacerlo más corto, ¿no? En concreto, en el caso de las series estas de superhéroes tan populares de Marvel y de DC, que tres de ellas tienen 80 años de continuidad, Batman, Superman y la Mujer Maravilla, es imposible llevar el ritmo y además logran monopolizar la calamidad. O sea, ¿qué más le puede pasar al Hombre Araña? ¿Qué más le puede pasar a Batman? ¿Qué más? O sea, ya les pasó todo. Ya se murieron, ya fueron paralíticos, ya tuvieron hijos. Todos lados, ya experimentaron con drogas, ya fueron y vinieron al espacio, fueron y volvieron al pasado. Sí. Lo que se te ocurra, ya lo hicieron. Entonces, no es que esté mal. El asunto es que son 80 años de continuidad o 50. O sea, vaya, decir son 5 años de continuidad, ya es mucho material. Ya es un chingo, o sea, sí. 80 es un monstruo. ¿Cómo sigues el track de eso? Claro, hoy hay maneras. Pero aunque puedas hacerlo, o sea, aunque hoy en día puedas agarrar tu dispositivo favorito y sentarte a leer en Comixology y enterarte, pues tienes que agarrar por lo menos 2 meses de tu vida para leer Batman, Superman, Mujer Maravilla, Hombre Araña, Hombres X, y enterarte de lo que ha pasado los últimos 50 años, ¿no? Entonces, por eso decía que no es lo mismo ser borracho que cantinero, porque ya cuando te toca hacerlo, sentarte a plantear una serie, o lo que los gringos conocen como un ongoing series,
pues no es cosa fácil, Sí, ¿no? tiene su complejidad hasta cierto punto. Porque pero además, sí. pues, no es cosa fácil. Exacto. ¿Quién, Y te quién deja, financia exacto. eso, no? ¿Y quién financia eso y qué certeza de retorno de inversión hay? Entonces, de nueva cuenta, pues una de las cosas por las cuales estaría increíble que el cómic ya lograra posicionarse en el lugar que le corresponde dentro de la cultura y la cultura popular es que los proyectos se vuelvan rentables, ¿no? Y no solo los de los grandes consorcios editoriales gringos, sino los de cualquier persona en cualquier otro lado del mundo, ¿no? Okay. Entonces, el hacer ejercicios de cortos fue también como la idea, ahora que se pusieron tan de moda prepandemia los maratones, ¿no? De, pues, ¿cómo quieres correr un maratón si en tu cochina vida te has subido a una caminadora? Sí, nunca ¿no? has hecho si vas al Oxxo en coche. Entonces, pues es imposible. Claro. De la misma manera que como lo hacen los cineastas, ¿no? Pues, ¿cómo vas a hacer una película? Pues empiezas por un cortometraje. Hay que empezar siempre de menos a más. Y hay que comenzar a educarse en generar proyectos realizables, proyectos que te den la satisfacción de conocer el punto final. El decir, acabé. Claro. Porque la cosa más, o sea, el error más común de principiante es y lo digo por experiencia, voy a hacer un proyecto de 800,000 páginas y van a ver que voy a acabar y todos me van a ver terminar la primera página y tirar la toalla cuando empiece la segunda. Ajá. Entonces, de esa manera, pues te frustras mucho. Claro. Porque dices, sí, te quieres comer el mundo en corto y eso está cabrón. Exactamente. O sea, sí. ¿Cómo acabo y cuándo lo hago, no? Pero si empiezas de poco a poco y conoces la satisfacción de decir, cuadro final, terminé. Viñeta final. Haya quedado como haya quedado, sí. le gusta a quien le guste o no, pero ya sabes lo que se siente acabar. Y tienes un background y totalmente de acuerdo. Entonces, en Campechanísimo, la recopilación de historias cortas que tengo en Amazon, esa era una de las grandes necesidades, el poder contar muchas historias y abarcar muchos temas y variados. Que aquí tengo la suerte de tener esta joyita por aquí en mis manos, que se siente bastante chido. O sea, la neta es que al tacto a mí me encanta lo físico. O sea, yo soy más de papel, no me late el iPad, no me late, o sea, me late así lo físico. Entonces se siente chido, la neta me gusta el tacto. Y justo, ¿no? Lo que decíamos, o sea, no vamos a abrirlo tanto para no spoilear a la banda, pero justo es eso, o sea, son historias cortas, mejor dicho. O sea, es un compilado de varios. Me gusta mucho como la parte estética y justo eso que decíamos hace rato, ¿no? O sea, que de pronto pasas de chingos de colores a boceto, güey. Exacto. Entonces, sí, a blanco y negro, ¿no? Está chingón. ¿Dónde pueden consumir esto de Campechanísimo? Hay dos maneras de llegar a Campechanísimo. Una es a través de Amazon. Si tienen Prime, les llega gratis a su casa. Bueno, Amazon México. Y de hecho se vende en todo el mundo. O sea, vendemos Campechanísimos en Australia, en Francia, España, Japón, Canadá, Estados Unidos, Argentina, en todos lados. Me llegan fotos de que la gente tiene su Campechanísimo. Entonces ha sido muy loco. Hasta el Medio Oriente y es lo que dices, ¿no? Te sabe más, güey. Sí. O sea, te sabe más el tener y ver una foto de alguien en Japón con el cómic aquí y decir, güey, qué chingón. En lo personal es un proyecto que me gusta mucho. De verdad, felicidades. Gracias, por eso, ¿no? O sea, porque ya está. Y ahora, para la banda que, pues, dice, no me convence lo que está diciendo este señor, este narigón, y no quiere arriesgar sus 270 pesos, sus, casi $10, lo pueden leer gratis en la aplicación mexicana Central Ficción. O sea, van a tener que comer un par de anuncios, pero ahí lo pueden leer completamente gratis. Y les encargo que me califiquen, le sigan ya que haciendo crecer esas estrellas. Qué chingón. Y ahí dice gratis. Ahí dice gratis. Ahí dice gratis. Oye, por último tienes un proyecto que es Vermin Rising, que es esta serie de cómics igual, que tienes varias portadas. Cuéntame de quién hizo estas portadas. O sea, tienes de Humberto Ramos. Exactamente. Maestrazo. Es un maestrazo en el cómic, que es esta, obviamente, qué chingón está.
Pero, ¿qué es Vermin Rising, güey? Bueno, antes de contestar qué es Vermin, rápidamente. Humberto Ramos, quien nos hace la portada del número 1, él fue ilustrador de Spider-Man, de la serie regular de Spider-Man, bueno, de la serie principal, y ahora está haciendo Strange Academy, donde el Doctor Strange se vuelve emprendedor y pone una escuela. Okay. Y junto con otros por cosas que ya hablamos, hacen un negocio y le entran al rubro de la educación. ¿Por qué no? Exactamente. Bueno, Humberto nos hace la portada del número 1, la portada del número 2 la hago yo, y la portada del número 3 nos la hace Rulo Valdés, que es el encargado de ilustrar, o bueno, quien ilustró la historia en Batman The World, que sucede en México. Chingón. Entonces, y además creador de Living with Shine, y él es el ilustrador del cómic de Canek Jr. Entonces, pues fue todo un honor y una gala tener a mi carnal ahí en la portada, ¿no? Pues lleno de talento estos. Y además el 3. color nos lo hace Luis Antonio Delgado, a partir del número 3, que él es colorista de Ghostbusters, que pues ahorita está muy de moda la película. Se me hace súper interesante también eso. Sí, no, Luis es un genio. En el primer volumen lo hace Hugo Reyes, en el segundo es Alfonso García, pero ya Luis ya se quedó con nosotros. El número 4 está pronto a salir, pero bueno, ¿qué es Vermin Rising? Es una historia sobre gatos contra mapaches que viven en un parque ecológico, que es una isla, pero que está bastante contaminadito, porque pues básicamente es una historia sí de ecologista, pero no regañona, sino como que ya es bastante cínica, y aparte del punto en que pues ya le dimos en la torre del planeta. Aceptar, ya estamos aquí. Exacto, ya estamos aquí. Y estos animales viven en un mundo contaminado, y se van a pelear para ver quién domina el parque, porque además viven ellos de los desperdicios de los visitantes al parque, y hay como toda una intriga entre ambos bandos, tanto los gatos como los mapaches. Los dos son pues, unos hijos de la chingada, para decirlo. Como cualquier gato. Exactamente, en la lengua de Cervantes. Porque pues, un poco la pregunta que abre Vermin abre muchas preguntas, pero una de ellas es como, ¿quiénes son los buenos? Pues, ¿Y qué es lo bueno? ¿Y qué es lo bueno? Entonces, aquí más bien va a ser la pregunta más difícil de contestar, porque los dos son bastante despreciables, y además, al igual que en todas las historias que hablan sobre la guerra, pues nos iremos dando cuenta que sus líderes siempre son personajes despreciables, y que llevan al horror y a la carnicería a personas que ni la deben ni la temen, ¿no? Un poco como la historia de Maquiavelo, ¿no? Pues así sí, como sí. lo maquiavélico del asunto y así, Sí. de eso va. O sea, tanto el líder de los gatos como quien lidera a los mapaches, como quien liderará a otros clanes que se irán sumando poco a poco a la historia. Veremos estos liderazgos carismáticos y ruines que insisto, llevan a las personas a pelear por cosas muy personales que las vuelven del interés público. Y entonces es muy cruda en ese sentido. También es muy mala leche, tiene muchísimo humor, pero no es el humor Marvel de pastelazos, sino es un humor negro como el que a mí me gusta. Chingón. Suena bastante chido, me lo voy a echar todo. El primer número se puede conseguir gratis, lo pueden bajar para que pues, nos calen, entrando al sitio oficial de Vermin, que es verminrising.com. Lo pueden bajar en español o en inglés, y de hecho la serie la pueden leer en inglés o en español. Así ustedes eligen en Amazon cómo es que la quieren comprar, y ya de momento solo el número 1 y el número 2 están de venta exclusiva en Amazon.com, que es Amazon USA. Pero si entran a la página de Vermin, ahí ya los dirige directo los manda directo a la liga, para que lo puedan comprar en físico. También lo pueden comprar en Kindle. Y el número 3 lo pueden comprar en Amazon Prime. O sea, si están aquí viéndonos en México, desde ahí lo pueden comprar sin ningún problema. Chingón.
Pues te late que vamos a la ya clásica y conocida y hermosa dinámica de rompiendo la cuarta pared. Venga. Marvel o DC. DC. ¿Quién es tu ilustrador favorito? Bachan. Cómic favorito que no sea tuyo. Mafalda. Telera o bolillo. Bolillo. Cómic favorito que sea tuyo. Vermin Rising. ¿Te gustaría también escribir y no solo dibujar o las dos? No, las dos. ¿Con quién te gustaría colaborar algún día? Pues, güey, ¿con quién no? No, fíjate que con Eddie Vedder. Eddie Vedder, porque además él ha colaborado, acaba de hacer una colaboración con Jeff Lemire, ilustrador de cómics, y Pearl Jam hizo una colaboración hace muchos años ya con Todd McFarlane. Me encantaría hacer algo con Pearl Jam o con Eddie Vedder. ¿Un mundo con música y sin cómics o cómics sin música? Ay, no. Pues, no me hagan eso. No mejor muerto. Sí, tienes que elegir una. Mejor pregúntame si pastel o la silla, güey. No, es más fácil, güey. Tienes que elegir. No, pues, no, cómics sin música, ni pedo, güey. Sí. ¿Banda favorita? Pink Floyd y Pearl Jam. ¿El lugar que debes de sí o sí comer en Cuapa? Al Chile, a los Copacabana. Ok. Sí. Si pudieras darle un solo consejo a un adolescente, ¿qué le dirías? Vete de fiesta, mucha fiesta. Haz relaciones públicas. ¿Taquitos al pastor o suadero? Al pastor siempre. ¿Duermes en calzones o con pijama o desnudo? No, pijama, sí. Pijamita. Soy muy pudoroso y sobre todo ahora con los temblores en la Ciudad de México. Mameluquito. Sí, uno no está para andar. Pijama de conejito. Sí, uno no está para andar compartiendo sus miserias con nadie. Meta de este año. Seguir haciendo cómics, avanzar con Vermin, terminar, por lo menos ya comenzar con las, pues ya con las primeras historias de Campechanísimo 2, porque ya todo está bocetado. Pero creo que, o sea, en concreto, la meta por la que hay que trabajar es por comunicarle a la banda que el cómic es cool, el cómic es cultura. Qué chingón que hayas estado aquí, la neta. Muchas gracias por tomarte el tiempo y por tomarte una chela aquí con nosotros. Un gustazo y espero pues se repita. Quedaron muchas cosas de qué hablar, quedaron muchas preguntas ahí en mis anotaciones, pero la pasamos chingón y qué bueno que viniste. Carnal, pues muchísimas gracias y las veces que quieran. Muchas gracias a todos por un episodio chingón que salió ahorita. A huevo, Muchas gracias. No, muchas gracias. Qué chingón.